Muy bien. Estudiando la lección del día martes, usted puede comprender de manera bien clara lo que son las tentaciones que Jesucristo enfrentó allá en el desierto. La pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que pasar por estas tentaciones? ¿Qué tiene que ver esta historia de las tentaciones de Jesús con la salvación? Son preguntas que debemos de hacernos. Además de esto, tenemos que entender y decirnos a nosotros mismos, ¿es necesario realmente resistir la tentación? ¿Debemos de resistir siempre la tentación? ¿O cómo debemos nosotros enfrentar las tentaciones? Esto es lo que nos está enseñando en este día la lección. Y el versículo, o mejor dicho, los textos bíblicos que nos ayudan a comprender lo que son las tentaciones se encuentran en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Solo aquí tenemos mucha madeja para tejer. ¿Por qué el Espíritu debe llevar a Jesús al desierto para ser tentado? Oiga bien, es un pensamiento extraño, un poco raro. Además de eso, dice que es el Espíritu el que conduce a Jesús para ser tentado. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no nos manda el Señor y la Biblia a orar para no ser tentados? ¿Por qué entonces el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado? Además de esto, nos podemos dar cuenta en el trayecto del estudio de estos versículos qué es lo que aconteció. Mire lo que dice. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado, estuvo en ayuno por 40 días. Y el versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Oiga bien, aquí pone en duda la naturaleza del origen divino de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, lo pone en duda. El diablo siempre viene con su mentira, sembrando la duda, sembrando cizaña, haciendo problema. Le dice, si eres el Hijo de Dios, mira, que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación. Le sigue diciendo, versículo 6, y le dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque lo llevó, dice que lo llevó a un pináculo. Le dijo, échate aquí abajo, porque escrito está. Como Jesús le contestó, escrito está. Ahora el diablo mentiroso ocupa la escritura para pervertir las cosas. Y le dice el Señor, porque tus manos te sostendrán, mandará sus ángeles para que te sostengan, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces, versículo 7 le dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga, al mismo diablo le está diciendo, tú no vas a tentar al Señor tu Dios. Le está diciendo, yo soy Dios, le está diciendo, aunque tiene la naturaleza humana. Versículo 9, y le dijo, versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Oiga bien, él siempre ha querido la adoración, siempre ha querido ser ensalzado. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré. Entonces el versículo 10 le responde Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí hay algo interesante, ¿saben? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ¿sabe qué? ¿Por qué tenía que acontecer todas estas cosas? Aquí dice que Jesucristo le respondió a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué Jesús fue tentado en el desierto? ¿Por qué tenía que pasar todo esto? Porque era necesario que se cumpliera toda justicia. Jesús tenía que ser tentado en todo, como tú y como yo. Jesús tenía que ser tentado como Adán y como Eva. Así se convenía que cumpliera toda justicia. Es decir, hacer lo que era necesario a fin de ser un ejemplo para la humanidad. Y su representante perfecto, Jesús, tenía que ser, además de ser tentado, también tenía que ser bautizado, aunque no tenía pecado. Entonces, ¿por qué tenía que pasar esto Jesús? Bueno, para darte testimonio a ti, para darme testimonio a mí, para ver que se puede vencer la tentación, que se puede resistir, o aún muchas veces se tiene que huir de la tentación, como en realidad lo enseña la Biblia. Dice aquí, Jesús tenía que pasar por lo mismo que pasó Adán. Necesitaba obtener la victoria sobre la tentación que todos nosotros, desde Adán en adelante, hemos alcanzado al hacer esto. Cristo había de
resistir el fracaso de Adán. Jesús logró la victoria. Venció al enemigo allá en los cielos y lo echó. Venció al enemigo aún en el desierto, aunque vino con sus mentiras y sus tentaciones. Jesús logró la victoria y ahora esa victoria es tuya. Ahora esa victoria es mía. Esas tentaciones que vienen en el nombre de Jesús las podemos resistir. Leo literalmente: con esta victoria Jesús mostró que no tenemos excusa para el pecado, que no hay justificación para él y que cuando somos tentados necesitamos caer, no necesitamos caer, sino que podemos vencer por medio de la fe y la sumisión. Entonces, ¿podemos vencer nosotros las tentaciones? Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice, si tú has caído, dice la Biblia, mira dónde has caído. Número 1, tienes que ver dónde has caído para no volver a caer en esa misma tentación. Número 2, tienes que reconocer que has caído, que has fallado, que has pecado, igual que yo, igual tengo que reconocer. Número 3, tienes que confesar que te sientes derrotado y vencido por esa tentación. Pides perdón a Dios, pides su ayuda, te arrepientes y ahora el Señor te levanta. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiero aclarar una cosa. Una tentación realmente no es pecado. Que tú sientas aquí la tentación. Oiga bien, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú puedes ser tentado en todo. El asunto está en caer en pecado. De tal manera que si sientes la tentación, debes de hacer lo que la Biblia dice. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando Dios se acerca a ti, el diablo tiene que irse. Tenemos que resistir al diablo, acercarnos a Dios. Dios se acerca a nosotros y ahora entonces nosotros somos más que vencedores y podemos vencer toda tentación en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas veces tendremos que huir de nuestras propias pasiones y nuestras propias tentaciones. ¿Para qué? Para estar lejos del tentador. Y así las tentaciones podemos ver por qué Jesús tenía que pasar esto, porque esto tiene que ver con el plan de salvación. Jesús tenía que ser tentado como Adán, como Eva, como tú, y vencer, para que como Él soportó la prueba, tú y yo ahora con su ejemplo, al ver que Él nos dio ejemplo al bautizarse, a Él nos dio ejemplo al resistir la tentación, ahora nosotros buscamos a Dios, resistimos al diablo, Dios se acerca a nosotros y ahora somos más que vencedores. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de este tema cuyo título es La tierra de Zabulón y Neftalí.